Básicamente haremos una introducción, fracciones continuas, a introducir los aproximantes de Padé, algunos resultados parciales, y mi intención para hacerla en detalle, cómodamente, pues es que para la segunda clase de esta semana quede la demostración del teorema de Markov y el teorema de Stigler. Vamos primero a ganar en claridad en esa otra área de conocimientos de la matemática, que es la teoría de aproximación. Digamos que en la teoría de aproximación de funciones, pues nos interesa una determinada función o una clase de funciones, aproximarlas por otras, digamos, que son benévolas o que tienen una serie de propiedades que pueden, digamos, ser interesantes desde cierto punto de vista. Y esto que digo de forma ambigua, pongo un ejemplo directamente. Recuerden que las funciones más generales que se pueden evaluar en un ordenador son los cocientes de polinomio, con excepción de las funciones lógicas y las que tienen que ver con la estructura de ciertos números. Son las funciones, digamos, más generales que se pueden evaluar directamente. Por tanto, cuando estoy evaluando con un ordenador la exponencial, en realidad lo que estoy trabajando es con una aproximación de la exponencial. Entonces, muchas veces en los problemas conviene no utilizar un intermediario, que es la aproximación de la exponencial, para aproximar mi función donde interviene la exponencial, sino utilizar directamente los polinomios. Bien. Si estoy en procesos periódicos, pues claro, lo que nos interesan son las series trigonométricas o desarrollar en términos de polinomios trigonométricos, combinaciones lineales de senos y cosenos, porque son las usuales, el ejemplo usual que tenemos de funciones periódicas, y si son procesos que se repiten, pues obviamente nos puede interesar eso. O sea que tenemos polinomios trigonométricos, los polinomios algebraicos, y hay muchísimas clases de funciones, otras clases de funciones, pero esos dos, digamos que centran el tema. Entonces, si yo voy a diseñar un método de aproximación, lo primero que me interesa en ese método es que exista la posibilidad de hablar de convergencia del método. Es decir, que yo esté utilizando una clase de elementos que sean densos en el espacio, que yo pueda crear una serie de subespacios, que en este caso de la transparencia son los G, y que al final la unión de todos esos subespacios sea denso. El ejemplo clásico que ustedes conocen muy bien a partir de la charla que dio la doctora Quintana en el seminario, que también está disponible en la web, sobre el teorema de Weierstrass, conocemos que los polinomios son densos en el espacio de las funciones continuas en un determinado punto. Entonces, podemos tomar como ejemplo, digamos, lo que sucede aquí, que G sub n son los polinomios de grado a lo sumo n. Pues está claro que los polinomios de grado a los 1n más 1 contienen en su espacio los polinomios de grado n, que es la unión desde n igual a 0 hasta infinito de todos los polinomios de grado entero, pues que son los polinomios. El espacio de todos los polinomios es denso en el espacio de las funciones continuas, como decíamos anteriormente. Bien, no quiere decir esto, no debemos confundir esto con que, digamos, si yo me quedo con los polinomios de grado n, pues claro, solo con los polinomios hasta el grado 5, pues obviamente eso no es denso en el espacio de las funciones continuas. Si yo tengo una función, lo que sí puede tener interés es escoger cuál en ese subespacio es el elemento más cercano.
Más cercano aquí entre comillas, porque tiene que ver con la noción de cercanía que estemos utilizando. Bien, con la noción de cercanía. Esa noción de cercanía usualmente lo que depende es de la métrica y en nuestro caso de las normas. Solemos trabajar en espacios vectoriales normados, o sea que hay una estructura vectorial para que tenga sentido hablar de su espacio, que tenga una estructura métrica y que estas dos sean compatibles en el sentido en que hablábamos en el tema 0. Bien, la diferencia entre esa función y este elemento de su espacio GSUN, que aquí aparece denotada como HN, pues eso en norma es la magnitud del error. ¿Bien? La magnitud del error. Y lo primero que hay que asegurarse es que efectivamente converge. Bien, que converge. Segundo aspecto de un método. Segundo aspecto de un método es la complejidad. La complejidad, porque al final hay que calcularlo. ¿Ven? Hay que calcular ese elemento, hay que calcularlo con el ordenador. La complejidad del método depende del número de parámetros libres que yo tengo que precisar. Fíjense ustedes que uno puede, que vamos a ver a continuación, como ejemplo para ilustrar esto, los polinomios de Taylor, bien, los polinomios de Taylor, pero calcular polinomios de Taylor de grado 350, claro, eso lleva tiempo de cómputo y además, como aparecerá más adelante, para recordar, el ordenador no es que trabaja con los números racionales tal como nosotros. Conocemos, hay una serie de truncamientos, hay toda una serie de problemas que pueden llevar a que se produzcan errores. Así que tampoco la solución es decir, bueno, sí, mira, para mí lo bien son los polinomios y no importa el número de coeficientes que tenga que calcular, porque yo soy capaz de calcular 3.500 coeficientes con una precisión asombrosa. Y eso no es real. Así que en un método de aproximación, una de las cosas que nos interesan, y en este caso que lo estamos enfocando a través de la noción de su espacio vectorial, pues en realidad, digamos, esto lo podríamos cuantificar utilizando los polinomios con el número de coeficientes que va a tener esa combinación lineal de ya sean polinomios, ya sean funciones trigonométricas. Así que en un método de aproximación tenemos convergencia y tenemos complejidad. El balance entre la convergencia y la complejidad es lo que se llama la eficiencia del método y que nosotros cuantificamos en términos de eso que llamamos velocidad de convergencia, que va a ser un aspecto significativo de estos teoremas que vamos a demostrar en este tema, que va a ser una excelente noción de velocidad, una velocidad de tipo geométrica, es decir, tender a cero como un número menor que 1 elevado a la n cuando n tiende a infinito. Eso es una velocidad muy rápida, muy rápida. Bien. Entonces, como aparece en la transparencia, la magnitud del error de aproximación y la complejidad están en relación inversa. Bien. Es decir, que si yo tengo una función que tiene una gran complejidad, un polinomio de grado 3500, para lograr una aproximación del orden de 0,01, pues claro, eso no es eficiente. Eso no es eficiente. Entonces, la velocidad de convergencia es la forma de cuantificar la eficiencia de un método. Cuarto aspecto, la generalidad del método.
Muchas veces nos sucede con los estudiantes que quieren, no, yo quiero un método, pero profesor, yo quiero un método que me permita resolverlo todo. ¿Ve? En el caso de cálculo de límites suele suceder mucho acá con la regla de Bernoulli-L'Hopital. O sea, para los estudiantes todos los límites son Bernoulli-L'Hopital. Todos absolutamente son Bernoulli-L'Hopital. Cuando tú estás trabajando con límites de sucesiones, con cosas como n factorial o parte entera, ellos no entienden por qué no pueden derivar y cómo derivar eso. O sea que la generalidad de un método, o sea, los métodos que me sirven para, digamos, una clase, aproximar una clase de funciones muy amplia, bien, y que obviamente son densos en ese caso, suelen ser métodos que no tienen una buena velocidad de convergencia. Piensen ustedes concretamente en un ejemplo que conocen, que son los polinomios de Bernstein. Bien, los polinomios de Bernstein me sirven para aproximar cualquier función continua que tiene derivadas hasta el orden n y todas sus derivadas, fíjense qué bueno, en norma uniforme, que es de las normas que trabajamos las más potentes. Si tenemos convergencia uniforme, pues tenemos en las otras normas que usualmente trabajamos garantizada la convergencia. ¿Bien? Pero el orden de convergencia es del tipo 1 sobre n. Recuerden ustedes que el método es tan general, y es el ejemplo que siempre se pone, que los polinomios de Bernstein, si intentáramos aproximar en 0,1 la función x al cuadrado, ellos no entienden que sea x al cuadrado y hay infinitas aproximaciones. Se está aproximando infinitamente cuando ese es un polinomio de los más simples que hay. Bien, o sea, quiero decir que métodos muy generales no suelen ser métodos eficientes. Le pueden servir desde el punto de vista teórico, como es el caso del teorema de Weierstrass, al cual está dedicado una buena parte del primer tema de la siguiente asignatura, que es teoría de aproximación. Y algo que, por último, que nosotros no solemos aquí en teoría de aproximación dedicarle mucho espacio, más bien, fíjense que esto está muy relacionado con los temas de matemática numérica, de aproximación de funciones, y no es que exista una frontera clara, ¿verdad? Hay como una frontera borrosa entre esas dos áreas que es difícil decir, no, porque lo mío es teoría aproximada, sí, está bien, pero ¿qué tú haces si estos conjuntos son densos si no tienes un método para calcularlo? Bien. Entonces, esta última parte es relativa al costo computacional del modelo discreto. Es decir, hacemos estos métodos de aproximación, ya sea de aproximación por polinomio, del cual ustedes conocen el polinomio de Taylor. También en clases anteriores hemos visto los polinomios de interpolación de Lagrange, ¿verdad? Que hoy vamos a retomar el polinomio de interpolación de Lagrange en nodos equidistantes. Recuerden ustedes en los nodos de Chebyshev, que lo utilizamos como motivación de por qué son importantes los ceros de polinomios ortogonales, y en este caso particular de polinomios ortogonales de Chebyshev de primera especie. Luego, yo tengo un método, este es un método analítico, este es un método que, digamos, está descrito de una forma continua, pero para evaluar en el ordenador, yo tengo que ser capaz de crear una versión discreta, ¿bien?, de ese método. Piensen ustedes que el método tenga que calcular una integral. Bueno, si hay que calcular una integral, hay que utilizar un método de cuadratura. Alguno, ya sea cuadratura de Gauss-Jacob, que ya vimos aquí, pero tienen el seminario que dio Carlos en la segunda parte de la temporada del 2021,
donde él les habló de toda una serie de espectros de métodos de fórmula, de métodos numéricos para calcular integrales, o de fórmula de cuadratura, aunque la última parte se centró más sobre la circunferencia unidad. Bien. Entonces, además, en este costo computacional, pues me aparecen en las versiones discretas, pues errores de redondeo. ¿Por qué? Porque debido a la representación del ordenador de los números con un número finito de dígitos, los dígitos significativos, sea cual sea el número de dígitos que estoy utilizando, al final será un número de dígitos finito. En los propios errores de truncamiento. Bien, o sea, siempre hay que truncar en un determinado lugar, y esto obviamente pues produce errores. Y otros tipos de errores, como pueden haber errores en los modelos, errores en la entrada de datos y parámetros, errores humanos, ¿por qué no? Errores humanos. Lo cual nos lleva al título de esta transparencia, que errar no es solo de humano, y que en el cómputo numérico errar es inevitable. No es que yo voy a calcular la integral de x al cuadrado desde 0 hasta 1 y la puedo. O sea, yo tengo expresiones mucho más complejas, voy a aplicar un método numérico y ahí tengo que tener en cuenta qué tipo de errores inevitablemente se van a producir, ¿verdad? De alguna manera, como en el símil de la imagen, yo tengo unos datos, en este caso tienen los datos distintas aproximaciones de pi, y lo que hacemos es a esa diana, que puede ser en el caso de aproximación de un número, o en lugar de pi puede haber una función, pues entonces yo con estos métodos de aproximación estoy lanzando unos dados, ¿eh? Que estos datos pues, pueden estar más o menos cercanos de la función, y recuerden que los datos, que son los que en sí mismos contienen el resultado, son producto de un cierto procedimiento que hemos aplicado con el ordenador. Bien, podemos decir, esto es muy bueno, esto es tiene tal orden de convergencia. Ah, bien, perfecto, esos son resultados de carácter teórico. Otra cosa es calcular la aproximación. A modo de ejemplo, voy a recordar en este ejemplo, para ilustrar lo que hemos visto, lo que he comentado, mejor dicho, que he visto anteriormente, en este ejemplo, tengo los polinomios de Taylor. Voy a calcular los polinomios de Taylor y los voy a graficar desde el polinomio de grado 0, que en este caso es la recta azul que aparece debajo. La función es f en x igual a la exponencial de coseno de x por seno de x más coseno de 2x más seno de pi x, y que está representada aquí en rojo. Bien, quiero que observen lo que puede suceder con este. Además, esto es polinomio de Taylor en -2. O sea, el polinomio son, en este caso, son potencias de x más 2. ¿Bien? Polinomio de Taylor, y las derivadas estarían evaluadas en -2. Por eso, observan ustedes que en -2 es donde coincide. Este es el caso en que estoy interpolando en un punto, o sea, en -2, y ahí estoy interpolando la función y todas sus derivadas. Conocen ustedes, están claros, el polinomio de Taylor y la serie de Taylor. Las sumas parciales de la serie de Taylor correspondiente a esta función en -2 será el polinomio de Taylor. Quiero que ustedes observen que a partir de las mediciones que hacemos en este punto, y esto simplemente puede corresponder a
unos datos de un experimento donde en un determinado punto estamos mirando la variación de la temperatura. En ese punto he colocado un termómetro y puedo saber cuál es la temperatura en ese punto, con qué velocidad está cambiando la temperatura, bien, qué aceleración tiene ese cambio y derivadas sucesivas. Es decir, yo puedo hacer todas esas mediciones en ese punto. Como no puedo medir en todos los puntos de, digamos, una barra que tenga, como no puedo pedir, yo voy a hacer las mediciones en este punto y a partir de aquí me gustaría conocer el comportamiento en puntos que están cercanos o quizás no tan cercanos. Lo que ustedes van a ver en la animación es que de manera muy rápida, con polinomios, ¿bien? De un cierto grado razonable, digamos entre 5 y 10, va a avanzar mucho en la horizontal. Esta función que ahora es una recta azul va a ir cambiando, va a ser un polinomio de grado 1, 2, 3, 4, 5, así hasta grado 100. Rápidamente ocupa un espacio, pero luego da la impresión de estar estancada, que en realidad no está estancada, está ampliando, pero la velocidad de convergencia se ralentiza. La velocidad de convergencia se ralentiza. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ven? Observen. O sea, con unos cuantos grados casi llegué hasta -4 y ahora va aumentando el grado del polinomio, lo cual quiere decir que la velocidad de convergencia se ralentiza mucho con la complejidad del método, porque aquí estoy calculando un polinomio de grado 100. Polinomio de grado 100 tiene 101 coeficientes. Polinomio de grado 100 tiene 101 coeficientes. O sea, aquí observe que rápidamente ocupo un espacio, pero a partir de un cierto momento, o sea, a partir de un cierto momento, digamos a partir de 10 en adelante, pues se ralentiza. Se me ralentiza mucho el proceso. Bien. Entonces, esto es una manifestación de la relación que hay entre la complejidad del método, cómo afecta la eficiencia. ¿Cómo afecta la eficiencia? Segunda cosa importante que quiero que observen. Segunda cosa importante que quiero que observen y que es una de las claves de los métodos de aproximación. Yo solo estoy realizando mediciones en este punto. Es el polinomio de Taylor, ¿verdad? Cada coeficiente es la enésima derivada evaluado en -2 sobre n factorial. Lo conocen muy bien. Lo conocen muy bien. ¿Ven? Solo estoy evaluando en este punto. Aquí tengo el termómetro si fuera distribución de temperatura. Observen ustedes lo importante, porque al final, en el polinomio de grado 100, pues sus coeficientes son los 101 primer coeficientes de la serie de Taylor, de esa función centrada en -2. Observen ustedes que esos coeficientes son portadores de una información muy importante. Muy importante. Si yo pudiera calcular con exactitud, con polinomios de grado 10.540 millones, imaginen ustedes, si eso fuera muy fácil, sin tener muchos errores, cómo esos coeficientes, donde único estoy midiendo es en ese punto, en -2, y cómo lo que yo hago al calcular los polinomios es descodificar esa información que está en los coeficientes de la serie de Taylor. ¿Bien? Como la serie de Taylor contiene en esos coeficientes una información que me describe el comportamiento de la función, no únicamente en ese punto,
sino me describe todo el comportamiento de la función. Ya yo mencioné esto con anterioridad en relación con la segunda asignatura que vamos a ver. Yo les decía que vamos a ver unas series de Fourier que son divergentes, tomando el sentido tradicional de que la convergencia de la serie es la convergencia de la sucesión de sumas parciales. Pero ese que muchas veces nos parece que es un concepto sacrosanto, inamovible, no es exactamente la única noción de convergencia. Tenemos la convergencia de Cesaro, la convergencia en media, ya la vimos con esa primera clase del tema cero, que podía tener distintas nociones de convergencia cuando vimos matrices infinitas, ¿se recuerdan esa primera clase? Y distintas nociones de convergencia, lo que intentamos, si tengo un desarrollo en serie, es de codificar la información para recuperar el comportamiento de esa función. Como sucede en este caso, solo estoy midiendo en un punto. Solo estoy midiendo en un punto. Pero eso es suficiente para tomar el ADN de la función y en teoría reconstruirla. ¿Ven? En teoría reconstruirla. Otra cosa es que yo la pueda, con una simulación discreta en un ordenador, reconstruir. Aquí hay algo también que quiero destacar. Fíjense que esa que aparece arriba es una función que es infinitamente derivable, es una función muy suave. Y la estoy aproximando por funciones que también son muy suaves. Es decir, la estoy aproximando por polinomios. ¿Ven? Por polinomios. Así que la estoy aproximando por funciones muy suaves. Tiene sentido este tipo de información. ¿Qué sucedería si, qué puede suceder si en lugar de estar presente esta circunstancia, que sea una función que tiene derivada de todos los órdenes, digamos, tiene un polo? Bueno, más adelante lo vamos a ver en unos gráficos. Vamos entonces ahora a ir cerrando el espectro. ¿Bien? Ir cerrando el espectro. Primero, las fracciones continuas. Fracciones continuas que voy a introducir la noción de fracciones continuas para números. Supongo que en el curso, supongo no, estoy convencido que en el curso de los que están en el área de conocimiento, de teoría de números, pues bueno, estos he visto que han dado un curso de teoría analítica de números, sin duda que han estudiado las fracciones continuas. La idea de las fracciones continuas un poco es la siguiente: buscar alguna manera que podamos representar, digamos, los números y poderlos clasificar en racionales, irracionales, algebraicos, trascendentes. ¿Bien? Corresponde a ese tipo de uso. Aquí, insisto, me estoy refiriendo a números y me estoy refiriendo a... Digamos que yo tengo 649 sobre 200 y quiero representarlo en términos de una fracción continua. ¿Por qué en términos de una fracción continua? Piensen ustedes que si ustedes tienen la notación decimal usual, es decir, cada número lo están descomponiendo en potencias de 10, que es la base del sistema de numeración, ¿verdad? 32 es 2 más 3 por 10. 361 es 1 más 6 por 10 más 3 por 100. Y 100 es 10 al cuadrado. ¿Qué sucede en esa representación? ¿Qué sucede en esa representación? Si yo tengo un número racional, pues bien, un número racional
o bien tiene un número de lugares finito después de la coma, o hay una serie de números que se repiten periódicamente. Digamos, por ejemplo, un tercio, 0,333333, que se repiten de manera infinita. La búsqueda de una alternativa que permitiera establecer más claro, y esto no es nuevo, después de esto veremos que fórmulas que son del 1600 y tanto. Bien. Entonces, claro, esto no permite en esa representación, digamos, es un cierto inconveniente que hay números racionales que después de la coma tienen una cantidad infinita de lugares. Vamos entonces a ver cómo se descompone 649 entre 200 en fracciones. Yo tengo 649 entre 200. Cuando yo divido, la parte entera de esa división es 3. Perfecto. Voy a tomar 649, fíjense que tengo el 3 aquí. Voy a tomar 649 sobre 200 y le voy a restar 3. Bien. Lo que me queda entonces es 49 sobre 200. Voy a tomar el recíproco de 49 sobre 200 y ahora es 200 sobre 49. 200 entre 49, repitiendo el algoritmo, la parte entera es 4. Perfecto. Entonces 3 más 1 sobre 4 más, ahora digo, 249 menos 4, que es su parte entera, es 4 sobre 49. Voy a hallar el recíproco. 49 sobre 4. 49 sobre 4, 12 es la parte entera. Perfecto, aquí tengo la parte entera. 49 sobre 4 menos 12 es un cuarto. Recíproco de un cuarto, 4. La parte entera, 4. 4 menos 4, 0. Esta es la representación en términos de fracciones continuas de 649 sobre 200, es 3,245. Es la idea básica. Estas se llaman fracciones continuas simples. Simples porque siempre en el numerador aparece 1. Yo en un momento voy a hacer un comentario, en un momento vamos a saltar a las generalizadas, donde aquí no tiene por qué ser estos números que aparecen aquí, no tienen por qué ser 1. Bien, esta es otra forma de notarlo. 3, punto y coma, 4, 12, 4. Bien, esta es otra forma de notarlo. ¿Por qué, digamos, este tipo de representación? Primera fundamentación. La fracción continua que representa a un número racional es finita. Y solo los números racionales tienen un número finito. ¿Bien? Es decir, aquí no seguimos hasta el infinito. Solo los números racionales tienen una descomposición de ese tipo finita. Cosa que lo que a nosotros nos interesa, que luego va a ser desarrollos de funciones en fracciones continuas, o sea, aquí lo que estamos hablando cuando pasemos a polinomios son los cocientes de polinomios, ¿bien? Son los cocientes de polinomios. Lo bueno de las simples, es decir, las que arriba tienen 1, es que la fracción continua que representa a un número irracional simple es única. Es decir, es única. Interesante. Aquellos
números reales cuya fracción continua repite una serie de números, lo que antes nos referíamos con 0,333333, ¿verdad? Pues aquí, si se repite de manera periódica unos ciertos números, pues estamos en presencia de irracionales cuadráticos, como raíz de 5, como raíz de 2, ¿verdad? Lo vamos a ver en la siguiente transparencia. El número real, digo, las aproximaciones sucesivas que se generan, o sea, las aproximaciones sucesivas, si imaginen que aquí no estamos en presencia como arriba de un número racional. ¿Ven? No estamos en presencia de 649 sobre 200, sino estamos en presencia de raíz de 2 o de phi, de la proporción áurea. Bien. En cierto sentido, para no entrar en detalles, porque eso estaría más en el curso de teoría de números, cuando nosotros truncamos el desarrollo en fracciones continuas, que sería lo equivalente, digamos, en serie, a quedarnos con la suma parcial enésima, pues en ese sentido, ese corte, esa fracción, digamos, es la mejor posible. Paso a algunos ejemplos. Por ejemplo, arriba tienen la fracción continua simple de raíz de 2. Observen que es 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, se repite. El 1, 1, 1, 1, 1, 1 hasta el infinito, pues justo la proporción áurea, ¿no? Porque somos guapos, que es lo que es hermoso, lo que está en proporción 1 más raíz de 5 sobre 2. Ambas son irracionalidades cuadráticas, ¿verdad? Irracionalidades cuadráticas, se repite. Así que es una forma de clasificar determinadas irracionalidades, si son cuadráticas o si no son cuadráticas, pues tiene que ver con... Hay muchas otras propiedades, pero no estamos, no es un curso de teoría analítica de números. Obviamente nos podemos preguntar, bueno, pi, ¿qué sucede? Pues bueno, pi, ahí lo tienen, 3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, y no se repite de forma periódica. Noten que esto es lo que tienen, justo lo que tienen como imagen del curso en la primera transparencia a la izquierda, es justo esta una recreación artística de esta fracción continua, lo que tenían a la derecha. O a la derecha que tienen E, ¿verdad? Que es 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, y no se repite, digamos, ninguna fracción se repite, no se repite ningún número de dígitos de forma periódica, porque si no sería una irracionalidad cuadrática. Las generalizadas que nos van a interesar un poco más a nosotros, solo para después introducir polinomios, pues quizás, por ejemplo, son útiles, quizás no, son útiles porque, por ejemplo, en el caso de pi, nos permiten una representación, pues a veces mucho más cómoda. Fíjense que esto es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, es decir, aquí lo que tienen son los impares y aquí lo que tiene es 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Es una representación muy interesante de el número pi. Se repite 6, 6, 6, 6, 6. Sí, sí, pero noten ustedes que esta no es una fracción continua simple. Esta no es una fracción continua. Aquello
que dijimos anteriormente se refiere a fracciones continuas simples, es decir, cuando estos números que están aquí en estos numeradores todos son iguales a 1. O 4 sobre pi, que es 1, 2, 2, 2, 2, 2, pero arriba es 1, 3, al cubo, 7, aquí es cuadrado, perdón, aquí hay un error, o sea, aquí es cuadrado. 1, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, 9 al cuadrado, así sucesivamente. Y fíjense que esta es del 1659. Bien. En general, entonces, nosotros imaginemos que tenemos una fracción continua de este tipo. Para entender lo que yo voy a hacer ahora, comparémosla con que en realidad de una fracción continua tienes una serie. Si tienes una serie numérica, pues te interesa calcular el límite, y el límite es el límite de la sucesión de sumas parciales. Ahora no es una serie, ahora lo que tienes es una fracción continua, la que aparece arriba marcado en amarillo. Bien, entonces, decimos que el valor de f existe y se entiende como el límite de esa sucesión de fracciones parciales. Pues claro, lo que hacemos es, el primero que hacemos es b sub 0 sobre 0. Luego lo voy a truncar en el primer caso y lo que me quedaría sería b sub 0 por b sub 1 más a sub 1 sobre b sub 1, es decir, h1 sobre p1. Ya por las letras que estoy utilizando, h1 y p1, ustedes se pueden imaginar lo que viene en la transparencia siguiente, ¿verdad? Hemos utilizado esas letras en el tema 1, que es el segundo tema, que recuerden que el primero es el tema 0 de la asignatura, ya lo hemos utilizado para denotar ciertos polinomios, ¿verdad? O sea que primero tengo aquí, después lo voy a truncar aquí, o sea, con A1 sobre B1, después hasta B2 y así sucesivamente. De esa manera, yo tengo una cierta sucesión de números donde Hn sobre P sub n es justo cortar hasta B sub n sobre Pn, ¿verdad? En lugar de suma parcial enésima, pues fracción parcial enésima. Y esta es una sucesión de fracciones. Bien. Wallis se había percatado ya, Wallis alrededor del año 1695. Recuerden que Wallis y Isaac Bauer son dos de las influencias directas en la formación y en la concepción del que sería después Isaac Newton, uno de los grandes genios de todos los tiempos. ¿Ven? De alguna manera se asocia a Wallis con la perspectiva aritmética, con la base de lo que en el curso de análisis complejo llamamos aritmetización del análisis, y el otro enfoque, el enfoque contrario, el enfoque analítico, se debe a Barrow, hablando a grandes rasgos. Y claro, este hombre como Newton entiende estas dos cosas, esta especie de rivalidad que existe entre ellos, y es capaz de fundir esto y bueno, en paralelo con Leibniz, fundar el cálculo infinitesimal que todos nosotros conocemos. ¿Bien? Pero interesante la fórmula de Wallis es que observen que las fracciones parciales, cociente y el numerador satisfacen una fórmula de recurrencia. Es posible demostrar, y eso se los dejo de ejercicio, que el numerador de la fracción parcial enésima es b sub n, el b sub n, la parte esta de acá que me aparece aquí, es b sub n por el numerador del anterior más a sub n por el que le antecedía al n-1. Y lo mismo sucede para el polinomio que está en el denominador. Ya, esto es una fórmula de recurrencia a tres términos
y ya me da olfato, son números, aquí son números. Y ya esto me da olfato a polinomio ortogonal. Bien, me da olfato a polinomio ortogonal. Pues efectivamente, yo tengo arriba la fórmula de Wallis y vamos a considerar ahora, no intentaríamos aproximar un número con estas fracciones parciales, sino intentaríamos aproximar una cierta función. Imaginemos que b sub 0 es 0 y que b sub n es x menos beta n. Bien. Entonces, por la fórmula de Wallis tendríamos que P sub n satisface esta relación de recurrencia y que Hn satisface esta relación de recurrencia. Aquí sería H sub 0, perdón. Aquí sería H sub 0. O sea, este no es P, este que he marcado en amarillo, este es H, obviamente. O sea, la fórmula de recurrencia es esta y esta. Pero claro, observen ustedes que considerando las condiciones del teorema de Favart que nosotros conocemos, pues obviamente si son polinomios que satisfacen esta fórmula de recurrencia, pues hay una medida con respecto a la cual son ortogonales. Los P sub n serían los polinomios ortogonales con respecto a la medida y los H sub n serían los polinomios de segundo tipo o polinomios asociados que en una de las extensiones está dedicado a estudiar, pues, Juan. Bien, interesante. O sea, que de hacer este tipo de consideración, entonces ahora yo tengo una sucesión de funciones racionales, de cocientes de polinomios. Y mi problema es ¿a qué converge? ¿A qué converge? ¿Bajo qué condiciones? ¿A qué converge esta función? Esencialmente lo que vamos a hacer entonces a continuación es definir los aproximantes de Padé, que son por excelencia el método, digamos, de aproximación racional más conocido. La idea de los aproximantes de Padé es la siguiente. En este caso, vamos a considerar aproximantes de Padé donde el punto donde estamos interpolando es z igual 0. Ustedes deben entenderlo como una extensión de la fórmula de Taylor. ¿Ve? De hecho, la fórmula de Taylor va a formar parte de la familia de aproximantes. Imaginemos que yo tengo una función f en z que viene dada a través de ese desarrollo formal. Insisto, formal. No tiene por qué ser convergente. Bien, si comparamos con lo que yo decía anteriormente, en un punto determinado, haciendo mediciones, digamos, de temperatura, voy con ello conformando mi serie, ¿bien? Y esta, pues, no tiene por qué ser convergente, por eso utilizamos desarrollo formal, ¿bien? Vamos a considerar entonces que n y m son un par de números enteros. Este teorema nos dice que existe un par de polinomios P sub n, m, q sub n, n, tales que el grado de P sub n, P sub n, m es menor que n, y que el grado de Q sub nm es menor que n, y Q sub nm no es el polinomio. Cosa que obviamente tenemos que garantizar, porque si no estaríamos en presencia de una indeterminación. Si miran más adelante, este Q sub nm es el polinomio que me va a aparecer en el denominador.
Y estos polinomios son tales que Q sub nm por f menos p sub nm admite un desarrollo en serie a partir de n más m más 1. ¿Okay? A partir de la potencia n más m más 1. Cualquier par de polinomios que satisfaga estas condiciones I y 2i define una única fracción racional, probaremos la unicidad, a la cual vamos a llamar el aproximante de Padé de orden nm asociado a la función. Recuerden, polinomio del numerador de grado menor o igual que m y polinomio del denominador de grado menor o igual que m. Y tales que Q sub nm por f menos p sub nm admite un desarrollo en serie a partir de la potencia n más m más 1. ¿Bien? Piensen en lo siguiente. Yo tengo entonces, esto es un polinomio, esto que está aquí es otro polinomio y esta es una función de la que conozco un desarrollo formal. Si conozco la función de forma explícita, pues puedo hallar su serie de Taylor o, aunque aquí estamos con nm en enteros positivos, tanto n como m, pero aquí pudiéramos tener un desarrollo de Lorentz. Bien, es decir, potencias exponentes negativas. Pero bueno, en nuestro caso, aquí tenemos una serie, un desarrollo en potencias positivas. Bien, bueno, vamos entonces a esto que está aquí, obviamente, admite un desarrollo en serie, ¿no? Q sub nm por f admite un desarrollo en serie y vamos a escoger, que sabemos que es posible, P sub nm como aquel polinomio que contiene las n más 1 potencias primeras, considerando que comienza con la potencia igual a 0. Es decir, que Q sub nm es el polinomio de Taylor de Q, P sub nm es el polinomio de Taylor de Q sub nm por f. ¿Bien? Así que en esa diferencia entre Q sub nf y P sub n, en principio, usando el teorema de Taylor, nosotros podemos asegurar que este desarrollo lo podemos hacer a partir de la potencia n más 1. Insisto, las n primeras potencias del desarrollo en serie de Q sub nm por f las podemos anular con el polinomio que son esas mismas n potencias, es decir, su desarrollo en Taylor, que es justo lo que hemos afirmado aquí más adelante. Entonces, ya nosotros conseguido supuestamente quién es el Q sub n, porque no sabemos muy bien de momento cómo elegirlo, pero sabemos que si tenemos un polinomio de grado menor o igual que n que garantiza eso, el P sub n, m, sabemos cómo escogerlo, como el polinomio de Taylor de Q sub n, m por f. Entonces, nos centramos en garantizar la existencia de Q sub n. Q sub nm es un polinomio de grado a lo sumo m, por tanto tiene n más 1 coeficientes. Bien. Vamos entonces a pedir que este Q sub nm sea un polinomio cuyos coeficientes son la solución de este sistema lineal homogéneo, para cada una de las potencias. Es decir, que del coeficiente de la potencia n más 1 hasta el n más m,
debíamos garantizar que en este sistema lineal homogéneo se pueden escoger esos coeficientes de Q sub nm de manera tal que ese sistema lineal de ecuaciones sea bien. Es un sistema lineal de n ecuaciones con, o sea, de m ecuaciones con m más una incógnitas. Bien. Bueno, como es un sistema de n ecuaciones con m más una ecuaciones, está claro que siempre existe una solución no trivial. Bien, siempre existe una solución no trivial. Es un sistema sobredeterminado, la cual nos daría el Q sub nm de grado, obviamente, al tener de grado menor o igual que m, y al existir solución no trivial, obviamente, distinto de cero. Ya voy a escoger entonces, como ya de esta manera sé cómo puedo encontrar un Q sub n, ¿bien? Pues entonces el P sub n correspondiente, como expliqué anteriormente, sería el polinomio de Taylor asociado a Q sub n m por f. Bien, polinomio de Taylor, que sería el que me anularía la primera potencia. Y obviamente este es un polinomio que es de grado menor o igual que n. Bien. Así entonces, de esta manera tenemos garantizada la existencia de P sub n y Q sub n. Tenemos garantizada la existencia de P sub n y Q sub n, no la unicidad. La unicidad no la tenemos garantizada. Perfecto. Vamos entonces a asumir que tengo P sub n m y Q sub n m y que tengo otros dos. P sub n, P' nm y Q' nm. Y que estos dos también satisfacen I y 2I. Como satisfacen I y 2I, entonces quiere decir que esto que está aquí, ¿bien?, es un polinomio que admite un desarrollo desde n más m más 1 en adelante, y si lo multiplico por este polinomio, pues continúa admitiendo un desarrollo de n más 1 más n más m más un término a partir de la potencia de z n más m más 1. Noten que este polinomio que tengo aquí, pues el término de menor grado que puede haber es el término independiente. Si es distinto de cero, esta suma comienza en zn, la potencia de zn más m más 1. Si el término independiente fuera cero, pues comenzaría en la siguiente. Pero aquí lo que estamos diciendo es que todos los coeficientes anteriores a la potencia de orden n más m más 1 son iguales a cero. No que los que vienen después no sean cero o no existan algunos que sean. Y el mismo análisis corresponde a tomar la condición que cumple, que es la condición 2i, que cumple esta pareja de polinomios, y lo voy a multiplicar por Q sub nm. Bien. Tomemos la diferencia entre esos dos. Si tomo la diferencia entre esos dos, entonces lo que me va a quedar aquí luego de simplificar es que el Q' por el P menos el Q por el P sub n, que fíjense que este es un polinomio, si este es de grado a lo sumo n y este es de grado a lo sumo m, esto es un polinomio de grado a lo sumo n más m, al igual que este. La diferencia entre ellos dos será un polinomio de grado a lo sumo n más m. No puede ser más, ¿verdad? Sin embargo, cuando tomamos la diferencia entre estos dos términos de la derecha, me quedaría un cierto coeficiente que sería el A' menos el A segunda, que le vamos a llamar A tercera, y comenzaría a partir
de n más m más 1. Si comienza a partir de n más m más 1, entonces tengo que esto es un polinomio que es de grado a lo sumo n más m, ¿bien? Por la primera condición, pero si es un polinomio de grado n más m, entonces todos estos coeficientes que están aquí, todos estos coeficientes que están aquí, tienen que ser iguales a 0, de donde obviamente entonces nos quedaría que esta expresión que está aquí es igual a 0, lo que es equivalente a decir que P sub n entre Q sub m es igual, P sub n entre Q sub m es igual a P sub n m' entre Q sub n m'. Con eso entonces tenemos garantizado existencia y unicidad. ¿Bien? Existencia y unicidad. Entonces, para cada par nm de enteros no negativos, podemos asignar una función racional, ¿verdad? Que le vamos a denotar como pi sub nm, ¿bien? Y de esta manera, entonces podemos construir una tabla. Fíjense que esto tiene doble índice, doble entrada, ¿verdad? Puedo considerar primera fila que todos los denominadores son iguales a 0. Si todos los denominadores son iguales a 0, no, perdón, son polinomios de grado 0, es decir, son constantes, obviamente distintas de 0, porque es una de las condiciones que había puesto. Bien, si todos estos, pues entonces lo que tendríamos en la primera fila son los polinomios de Taylor. Pero no tiene por qué ser así. O sea, aquí estamos en una tabla de doble entrada y yo puedo decir, bueno, pues todos aquellos que el polinomio del denominador es de grado 2 y el polinomio que tengo arriba va aumentando, o por el contrario, que el numerador es un polinomio de grado 2 y el polinomio de el denominador es de grado m. De esa manera, entonces yo no tengo una fila como en el polinomio de Taylor, sino yo puedo definir una matriz infinita, porque n y m están, el par ordenado está en Z2, o sea, los pares de enteros no negativos. Puedo definir una tabla de aproximantes de pared. Si m es fijo, entonces decimos que estamos en la enésima fila y ahí hablamos de convergencia por fila. Eso lo veremos en esa segunda asignatura. Convergencia por columnas, pues también pudiera tener sentido, ya veremos. Y lo que es el caso, digamos, más interesante y del cual nosotros nos vamos a ocupar en este tema para una cierta clase de funciones, que es el caso en que n es igual a m. Es decir, voy por una diagonal de la tabla. Arriba tengo un polinomio de grado a lo sumo n y debajo un polinomio de grado a lo sumo n. A lo sumo n. No estoy diciendo que sea de gran... que sea de grado exactamente igual a m. Bien, como decía anteriormente, cuando m es 0, o sea, en la primera fila lo que tengo son los polinomios de Taylor. Siempre, obviamente, como lo que estamos hablando es de un cociente de P sub n entre Q sub m, pues nosotros podemos decir que podemos, sin pérdida de generalidad, asegurar que no tienen ceros comunes, porque si tuvieran ceros comunes, pues entonces nosotros podríamos simplificar y ya está resuelto el tema. Bien, simplificamos el cero que está en el numerador con el factor correspondiente a ese cero al denominador y ya nos quitaríamos esa dificultad, con excepción del caso de z igual 0, que es donde estamos haciendo centrando el desarrollo. Este es un ejemplo de cálculo de tabla
de Padé calculado con máxima. Bien, aquí tienen 1 sobre 1 menos z. Aquí tienen los polinomios de Taylor por fila y obviamente, si esto es una función racional, bien, esto es el cociente de dos polinomios, pues para todos los demás lo que voy a tener es esa propia función racional. Bien, no me sucede como aquello que comentaba del polinomio, de los polinomios de Bernstein, que cuando era x al cuadrado, pues nos daba una sucesión de polinomios que lo aproximaba, pero no eran x al cuadrado. O sea que básicamente, por la primera fila, lo que tengo son los polinomios de Taylor, y ya una vez que admito que el denominador puede tener grado mayor que 0, entonces está claro que lo que me queda es la propia fracción. Pero claro, no tendría mucho sentido si esto solo lo aplicamos a cociente a funciones que son funciones racionales. Aquí hay uno de los clásicos de la aproximación racional, que es el de e a la z, la exponencial. En la primera fila lo que tienen son los polinomios de Taylor, pero aquí tienen la función racional, que el aproximante de Padé de grado arriba 0 y debajo de grado 1. Aquí el 1, 1. Cuando hablamos de convergencia por la diagonal, nos hablamos de esta diagonal. Aquí sería convergencia por filas. Si es convergencia por filas, el polinomio que tengo en el denominador tiene grado fijo. El polinomio que tengo en el denominador tiene grado fijo. Aquí en las columnas, el polinomio que tengo en el numerador es el que tiene grado fijo. El polinomio que tengo en el numerador es el que tiene grado fijo. Y aquí tengo las convergencias por diagonales, que es el caso que nos va a interesar a nosotros. Bien, voy a hacer aquí un paréntesis para complementar los comentarios anteriores. Aquí he saltado, bueno, este es el archivo que yo les comentaba que tenía, donde está justo todas estas cosas de la tarea que ustedes deben subirme, y esto son cosas que pueden hacer de ahora en adelante, que es el objetivo. Fíjense aquí tengo la función que es esta. La función es 1 sobre 1 más 25 por x al cuadrado, la función de Root. Estoy haciendo la interpolación de Lagrange con nodos equidistantes y la interpolación con los nodos de Chebyshev. Bien, es decir, tengo la función, Lagrange aplicado para nodos equidistantes y Lagrange aplicado para los nodos de Chebyshev. Bien, voy a compilar y entonces tengo, después de compilar, este gráfico que ya lo conocemos, lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En negro me aparece la función, recuerden aquella motivación de los ceros de los polinomios de Chebyshev de orden 1, bien, de orden 1, pues yo tengo aquí con nodos equidistantes, la función aparece en negro, con nodos equidistantes tengo 11 nodos equidistantes, este sería el polinomio de interpolación, y aquí ahora en azul tengo los polinomios de la interpolación en los ceros del polinomio de Chebyshev de grado 11. Bien, los ceros del polinomio de Chebyshev de grado 11. Recuerden ustedes que es lo que llamamos el efecto Runge, que los nodos equidistantes, pues quizás no son la mejor solución, y eso se ve claramente en este ejemplo. Vamos ahora, por ejemplo, a repetir lo mismo con la función seno de x, Esto, el anterior era para recordar lo que sucedía con lo que sucedía, digamos, en esa transparencia que ya habíamos visto. Ahora aquí, a la función seno de x le voy a poner 4 nodos equidistantes, 4 nodos de Chebyshev, va a aparecer también el polinomio de Taylor y va a aparecer también el aproximante
de PADE de orden 2 arriba y 2 abajo. Piensen ustedes que con nodos equidistantes, 4 nodos equidistantes, bien, con 4 nodos equidistantes, pues necesito un polinomio de grado 3, ¿verdad? De grado 3, que es el que tiene 4 coeficientes por determinar. Me refiero al polinomio de interpolación de Lagrange que ya hemos visto. Bien, que ya hemos visto. Es decir, este que tengo aquí. Bien, este que aparece en rojo. En azul, lo que tengo es la función seno entre menos 1,5 y 1,5. Si en lugar de utilizar en menos 1, 1, que es donde estoy haciendo la interpolación, los 4 nodos equidistantes, pues utilizo el polinomio, los ceros de Chebyshev, vean ustedes que mejoro el comportamiento aparentemente, porque esto es solo una apreciación visual, lo que tenemos en estos momentos. Bien, mejor, pero no significativamente, Pues voy a ver con el polinomio de Taylor que aparece aquí con este color fucsia. Aquí tengo el polinomio de Taylor de grado 4. Parece que no es tan bueno como el anterior, pero también es muy fácil de calcular, o sea, lleva mucho menos volumen de cálculo. Entonces, igual en este caso a mí me compensa. Y luego voy a ver el aproximante de PADE, que es el que aparece en verde, el aproximante de PADE tengo arriba un polinomio de grado a los 1, 2 y debajo de grado a los 1, 2. Noten ustedes lo siguiente, porque a veces uno no se percata de la situación. Si yo tengo un polinomio de grado 4, tengo 5 parámetros libres, sus coeficientes. Pero si yo tengo dos polinomios de grado a los 1, 2, el que está arriba tiene 3 parámetros libres. Bien, su coeficiente es un polinomio de sumo grado 2, pero el de abajo no tiene 3 parámetros libres, tiene 2. Y tiene 2 porque siempre yo puedo dividir entre uno de los coeficientes y sin pérdida de generalidad, siendo la misma fracción, yo puedo decir que el polinomio del denominador es mónico. Bien, piensen ustedes, tienen AX más 1 y debajo BX más 1, siendo A y B distintos de 0, pues pueden dividir por B. El de abajo siempre tiene 1. En realidad, cuando tienen cocientes de polinomios, no tienen tantos parámetros libres como tienen los polinomios, tienen uno menos. Con esto quiero decir que cuando tienes un polinomio hasta grado 2, tienes 3 parámetros libres y 2 abajo, tienes 5 parámetros libres, lo mismo, y es la misma estructura de aproximación que cuando tienes un polinomio de grado 4. Cuando tienes un polinomio de grado 4, pues entonces tienes 5 parámetros libres. Cuando tienes el cociente de 2 polinomios de grado 2, tienes 5 parámetros libres también. ¿Bien? Hay 5 coeficientes libres. Hay uno que sin pérdida de generalidad, digamos el primer coeficiente del polinomio, el coeficiente principal del polinomio que está en el denominador, lo pueden considerar 1. ¿Bien? Bueno, aquí está en verde. Claro, esto significa, fíjense que la función seno infinitamente derivable. Polinomio de Lagrange en rojo, con nodos equidistantes, pues un polinomio infinitamente derivable. Polinomio de Taylor infinitamente derivable. Otro polinomio de interpolación de Chebyshev infinitamente derivable. Oh, el EPADE no es infinitamente derivable en todo R, porque tengo un polinomio en el denominador, tengo una fracción racional que es de orden 2. Es decir, que hay polos. Es una función que tiene polos, es una función que tiene singularidades. Observen que por aquí la tienen calculada. O sea, en ese caso, el polinomio del numerador es 6πx y el polinomio del denominador es pi cuadrado por x al cuadrado más 6. ¿Bien?
Recuerden que son polinomios de grado a lo sumo 2 arriba. A lo sumo 2. No tiene por qué ser 2. ¿Bien? Está aquí calculado. Así que, claro, aquí noto una diferencia clara y digo, caramba, pues el de PADE, pues, ¿para qué utilizarlo? Sin duda es aquí no es en realidad seno, si es pi por seno para que me quede menos 1, 1, para no tener que, o sea, la función es pi por seno de pi x, perdón, seno de pi x, para que me quede menos 1, 1 y no tener que trabajar entre menos pi y pi, que de todas maneras es lo mismo. O sea, en realidad la función no es seno, sino seno de pi x la que estoy considerando. Bien, entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que me sucede? Que estoy utilizando para acercarme a esta función. Recuerden, insisto, que Taylor es parte de PADE, es la primera fila. Aquí yo estoy no en un elemento que está en la primera fila, sino uno que está unas cuantas filas más abajo, por tanto el denominador tiene un grado diferente de 0 y claro, al aparecer polos, pues estoy aproximando una función que es infinitamente derivable en toda la recta real por otra que no lo es en toda la recta real y eso marca la diferencia. Quizás en ese caso no es la elección adecuada. ¿Bien? No es la elección adecuada. Ahora bien, vamos ahora a tomar secante de x menos 1. Secante de x menos 1, que el polinomio, la fracción racional de PADE, de orden 2 en el numerador y de orden 2, a lo sumo de orden 2 en el numerador y en el orden denominador está aquí calculado. Es menos 6x al cuadrado sobre 5x al cuadrado menos 12. Igual voy a repetir exactamente la misma estructura que tenía anteriormente, o sea, el mismo tipo de aproximación para comparar. Observen que aquí ustedes tienen es cosecante menos 1. Bien, es cosecante menos 1. Cosecante menos 1, porque está claro que la cosecante en 0 vale 1, pues para bajar el gráfico y que me quede aquí en términos. No hay ninguna otra cosa que no sea la idea visual de que me quede en el origen aquí en este sentido. Bien, vamos a quitar, o sea, tengo la función, ya esta cosecante, recuerden que es una función que tiene polos. ¿Verdad? Tiene polos en aquellos lugares donde el coseno se hace 0. Digo, secante, ahora mismo, cosecante, 1 sobre... ¿era cosecante o secante? Ahora no, a ver. Es secante, perdón, es secante. Aquí es que cosecante escribí mal aquí, es secante. Lo certificamos y compilamos de nuevo. Es la función secante que es 1 sobre coseno. ¿Bien? Bueno. Tengo la función secante. Esta tiene polos. Polos en los lugares donde el coseno se anula, ¿verdad? Porque es secante, 1 sobre coseno. Si utilizo nodos equidistantes, 4 nodos equidistantes, pues entonces para aproximarla aquí en menos 1, 1 equidistantes, me refiero a escogidos en menos 1, 1, pues tendría este comportamiento que está aquí. Bueno, vamos a ver, vamos a usar los de Chebyshev a ver si mejoramos la apuesta. Pues parece que sí, ¿verdad? Aquí con el azul parece que aquí, al menos entre menos 1 y 1, da la impresión que sí. Aquí como que se aleja más, fuera como que se aleja más, fuera de menos 1, 1. Vamos a usar Taylor en este caso en el color fucsia, pues mira, Taylor no está mal. Pero observen ustedes, claro, ahora es una función que tiene polo y además aquí estoy muy cercano de dos polos, porque recuerden que 1 sobre coseno tiene infinitos polos. No estoy en todo su dominio, estoy localmente aquí en menos 1, 1. Observen qué sucede con
con el aproximante de Padé. Prácticamente no vemos el negro. Claro, aquí es que el color negro de la función es que yo tengo que darle un grosor a la línea para que sea. No es que coincide, no es que coinciden porque no son la misma función, pero tengo que darle un cierto grosor. Bien, entonces, igual aquí noten que es interesante comparar con Taylor. Solo estoy interpolando en el origen de coordenada lo mismo en Padé que en Taylor, mientras que con nodos equidistantes estoy estableciendo un mayor control. O sea, hay más puntos donde estoy obligando a que coincida la función. Estoy obligando a que coincida la función. Pero observen ustedes como su naturaleza. Que si tengo funciones que no tienen polos, no escoger aproximantes de Padé. Pues ¿por qué? Si Taylor es un caso particular de los aproximantes de Padé, ¿bien? Estamos ante un espectro y no hay un método único para aproximar función. Depende de la región y de la naturaleza de la función para escoger el tipo de aproximante adecuado. Siempre recuerden lo que yo les decía del polinomio de interpolación. El polinomio de interpolación, perfecto, se parece mucho a la función. Puedo aproximarme mucho a la función. Pero, aquí mismo, en este ejemplo que tenemos aquí aquí mismo, obviamente, vemos con nodos equidistantes que la derivada del polinomio que aparece en rojo, la derivada del polinomio que aparece en rojo, prácticamente nada tiene que ver, nada tiene que ver con la derivada de la función que es 1 sobre 1 más 25 por x al cuadrado, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver. Y bueno, pues no importa. ¿Y tendrá que ver con los Echevy? Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Observe que el polinomio de interpolación es como la máquina de coser, ¿verdad? Como la máquina de coser que vamos arriba y abajo interpolando. Nos aproximamos muy bien a la función, es muy fácil calcularlo, pero el polinomio de interpolación de Lagrange no me sirve para recuperar la forma, ¿verdad? La forma, y por forma me refiero al comportamiento de la primera y de la segunda derivada de la función. Bien, bueno, nos vamos entonces al preámbulo del teorema de Markov, que ya no demostraremos en esta clase, nos queda la demostración para la siguiente, pero vamos a introducir los requisitos que necesitamos para que así de aquí al jueves ustedes maduren estas ideas. Recuerden, no estoy en el curso de teoría de aproximación. Aquí lo que quiero ver es una aplicación de los polinomios ortogonales en este contexto. Ya veremos en esa segunda asignatura una versión más ampliada de esto que he comentado aquí y las razones para, digamos, tener convergencia o lo que necesitamos por fila o en diagonales retomaremos esto que estamos viendo ahora. Por diversas razones que no voy a explicar en detalle, a nosotros nos conviene mejor interpolar en el infinito. Claro, para interpolar en el infinito, entonces las series formales nos interesan que sean del tipo f sub k, sería el coeficiente sobre z a la k. Bien, nos interesa interpolar en el infinito más que interpolar en cero. Así que entonces si tengo esta serie formal, la serie en el infinito sería entonces f mayúscula en z, que donde hacemos la sustitución de la f que teníamos inicial por 1 sobre z. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces ahora imaginemos que este P sub n m techo, Q sub n m techo es el aproximante nm de Padé de la función f en cero. Entonces, el aproximante en el infinito, el de interpolación en el infinito, que es el que vamos a utilizar nosotros, al que nos vamos a dedicar en el resto de este tema, lo definimos como este que está aquí evaluado
en 1 sobre z. Bien. En lo sucesivo, nosotros en lo adelante nos vamos a dedicar a la diagonal principal, como dije anteriormente, es decir, que n es igual a m. ¿Bien? N y m son iguales. Entonces, si estoy en la diagonal principal, por el teorema de existencia de unicidad, si tengo este desarrollo formal y existen estos polinomios que tienen este tipo, o sea, la condición 2i, son tales que Q sub n con techo por f menos P sub n admite un desarrollo desde en potencias a partir de la potencia n más m más 1, y como n es igual a m, por eso me aparece 2n más 1, entonces ese par define un único aproximante de Pavét. Vamos a hacer el cambio de variable. En lugar de z, vamos a sustituir z por 1 sobre z. Si sustituyo z por 1 sobre z, entonces aquí me quedaría no un polinomio, porque esto está evaluado en 1 sobre z. O sea, ahora este q no es un polinomio y p no es un polinomio. Bien, pero la diferencia de estas funciones pues admitiría un desarrollo en potencias negativas a partir del orden 2n más 1. Ahora bien, el P sub n, que no es más, el pi sub nm, el aproximante en el infinito, que no es más que el aproximante que estábamos utilizando con interpolación en cero, evaluado en 1 sobre z, es decir, sería P sub n en 1 sobre z, P sub n techo sobre Q sub n z, sin pérdida de generalidad, yo puedo multiplicar por z a la n, que es la mayor potencia que tiene este polinomio, y lo mismo la mayor posible potencia, si multiplico por z a la n arriba y abajo, entonces sí me queda, aunque este desarrollo que está aquí comienza esto, pero sí me queda un cociente de polinomios que no de fracciones racionales, es decir, de polinomios evaluados en z. Pues entonces este par P sub n m, que satisface la misma condición que la anterior, pero que ahora admite un desarrollo en potencias negativas a partir del exponente n más 1, y los anteriores no aparecen. Por definición, este va a ser el enésimo aproximante de Pavét asociado a la función en el infinito. Y a este es al que le vamos a dedicar el resto del tema. Vamos a introducir un cierto tipo de función que admite porque uno puede preguntarse, bueno, pero ¿en qué función f es tal que estos polinomios admiten esas características? Bien, pues vamos a considerar la función, si tengo una medida en esta clase buena, que ya desde el primer tema le llamábamos M1 en menos 1, 1, pues vamos a llamar función de Markov a esta función que está aquí. Fíjense que esa función con respecto a z, no a x, que es la variable de integración, es una función que es holomorfa fuera hasta el infinito del intervalo menos 1. El intervalo menos 1, 1 no, porque x está entre menos 1 y 1, o sea, está en los límites de integración. Bien. 1 sobre 1 menos z menos x, pues lo podemos desarrollar en potencias de x, ¿verdad? Sería dividir arriba y abajo por z, utilizar la conocida fórmula de la serie geométrica, sabemos que entonces admite este desarrollo, y que si el valor absoluto de z es mayor que 1, la convergencia de esta serie es uniforme. Bien. Bueno, x obviamente entre menos 1 y 1. X entre menos 1 y 1 porque era donde estaban los límites de integración. Significa entonces que esta función mu en z, función que depende de z, si nosotros 1 sobre z menos x lo sustituimos, si nosotros el 1 sobre z menos x lo sustituimos por su desarrollo en serie
y utilizamos la linealidad de la integral, entonces lo que me va a quedar es que este tipo de funciones admiten un desarrollo en serie desde k igual 1 hasta infinito de u sub k menos 1 sobre z a la k, donde el valor absoluto de z para garantizar convergencia uniforme es mayor que 1. Y, ojo, muy interesante, los coeficientes de ese desarrollo son los momentos de la medida. Ya dieron ustedes un curso de momentos con el profesor Ignacio. Ya conocen ustedes muy bien cuando el problema de momentos está definido y está determinado. Conocen condiciones suficientes, conocen las tres versiones clásicas del problema de momento, la de Hamburger, la de Stiglitz, conocen las tres variantes del problema de momento y las condiciones que tienen que existir. Y eso ya nos va acercando el tema de la aproximación racional. Fíjense que no es para cualquier tipo de funciones, no es que los polinomios ortogonales resuelven el tema universal de los aproximantes de pares. Estamos en una diagonal, estamos interpolando en el infinito y consideramos que estamos con una medida de la clase m que definimos en el tema 1 de la asignatura. Ejemplos de este tipo de funciones, porque me pudieran parecer raras y ustedes pueden poner muchos ejemplos. Justo por eso les he pedido que dentro de la tarea desarrollen unos primeros programas de máxima y a que a partir de ahora ustedes sean capaces de entregar. Aquí, por ejemplo, pues puedo calcular esa integral que me define las funciones de Marco. Bien, las funciones de Marco, puedo calcular distintas funciones de Marco. Son capaces ustedes ahora de hacer sus propios programas para experimento numérico y recuerdo que este tipo de cosas está relacionada con los trabajos que se han propuesto a Juan Hernández y a Carlos. Aquí entonces hay distintas clases de distintos ejemplos de funciones de Marco. ¿Qué sucede si lo que tengo es una serie de valores discretos, una cantidad finita de pesos? Pues esta sería la función de Marco correspondiente. ¿Qué sucede si lo que tengo es la medida del eje en menos 1, 1? Pues estamos hablando de que nos interesará aproximar logaritmo de z menos 1 sobre z más 1. ¿Qué sucede si la medida es 1 sobre pi por la de Chebyshev de primer tipo? ¿Bien? La de Chebyshev de primer tipo. Bueno, resulta que en ese caso estaremos aproximando 1 sobre raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1. ¿Qué sucede si lo que tengo es seno de pi alfa? Estas constantes son para acomodar y aquí lo que tengo, fíjense que si alfa es un medio o menos un medio, estamos hablando de los Chebyshevs de tipo 3 o de tipo 4 que tienen encargado nuestro apreciado milanés y no menos apreciado Carlos para su seminario. Interesante, ¿eh? Una buena pregunta. ¿Cuáles son las funciones de Marco asociado a estas medidas que ustedes están estudiando? O sea, que no es solo reproductivo el tema, o sea, que hay preguntas muy interesantes con todo lo que estamos viendo en el curso. Hay que revisar cada uno de los contenidos que estamos dando para asociarlo con ese problema, con ese tema del cual yo voy a exponer en las últimas clases de la asignatura.